El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Jonás es un libro que está entre los profetas. Se les dice profetas menores porque son libros cortitos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y luego ya siguen todos los profetas menores. El libro de Jonás es un libro que narra la historia de un incidente que tuvo Jonás cuando el Señor lo mandó a llevar a cabo una misión. Entonces lo vamos a leer el primer capítulo y luego vamos a volver a leer el segundo capítulo a la mitad del mensaje. Amén. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Me encanta el libro de Jonás. Tiene muchas cosas muy interesantes de las cuales podemos aprender. Pero una de las cosas principales por las que me gusta el libro de Jonás es porque a través de los años que lo he leído, he descubierto la riqueza que tiene en términos de señalar la intencionalidad del Señor de mostrar misericordia. De cómo me muestra a mí el Dios que del Antiguo Testamento, antes de que venga Cristo, cómo este libro, esta historia tan cortita, nos muestra la intención que tiene el Señor de salvar.
el corazón por la gente perdida, en este caso por un pueblo pagano, enemigo de Israel, opresor de Israel. Asiria, el reino del norte, el gran reino del norte, la potencia mundial que dominaba toda la región antes de que vinieran los babilónicos y los medopersas. Asiria era el reino principal del mundo y Nínive era su capital. Este libro nos dice que Dios designó a Jonás para que fuera a prevenir a Nínive de una calamidad que venía sobre ellos. Y Jonás no quiso hacerlo. Entonces, otra de las bellezas de este libro es cómo el Señor interactúa con un siervo. Y yo me identifico con Jonás. Y yo creo que tú también te puedes identificar con él. Y me encanta la manera en que Dios trata con Jonás. Y trata no solamente con su comportamiento, sino vamos a ver la siguiente semana cómo trata con su corazón. Entonces es un libro que nos enseña mucho la dinámica del pecado en nuestras vidas y de cómo batallamos y luchamos contra la voluntad de Dios al punto de querer huir de Él. Pero lo que principal que me gusta de Jonás es el único libro de la Biblia. Jonás es el único profeta de la Biblia con el cual Jesús se identifica. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor mismo dice, así como vino Jonás y Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y vamos a ver cómo este libro entonces apunta hacia el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Confirma a Cristo, señala a Cristo, prepara el camino para Cristo. Y yo quería que viéramos algo del Antiguo Testamento y viéramos de una manera bien sencilla cómo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Y en este caso, donde Cristo mismo está diciendo, vean Jonás y van a verme a mí. Entonces tiene muchas cosas muy interesantes, muy apropiadas para nosotros, de mucha aplicación. Asiria, sabemos que fue el instrumento que Dios usó para condenar y destruir el reino del norte, Israel, el reino del norte. Cuando se dividió la tribu de Israel en 2 reinos, el reino del norte, que estaba la capital en Samaria, que se llama Israel, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, que es el reino de Judea. Israel, muy idólatra, fue condenado por el Señor y Él trajo al imperio asirio a destruir literalmente a Israel y se los llevaron de esclavos. Años después trajo a Babilonia, hizo lo mismo con Judea porque Judea no aprendió de su hermana y no se arrepintió de su idolatría tampoco. Entonces Asiria es un reino que nos recuerda, ¿verdad?, cómo el Señor sí trae juicio. La historia de Jonás se centra en este rechazo que tiene Jonás de aceptar la comisión que Dios le encomienda. ¿Por qué? Porque Jonás aborrecía a los asirios. Punto, simple y sencillamente. Aborrecía porque estos eran los dominantes, estos eran los fuertes, estos eran los que tenían el pie sobre Israel. Jonás no quería ir porque él sabía que Dios es un Dios bueno, que es un Dios compasivo, que es un Dios clemente, que es un Dios lento para la ira, y que si Él les predicaba, había una gran posibilidad de que si ellos se arrepentían, Dios les iba a tener misericordia. Entonces, así como los discípulos de Jesús querían que lloviera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, sus medios hermanos, así también Jonás tenía un corazón en contra de los asirios y no quería que Dios tuviera misericordia de ellos y por eso huye. Pero
aquí lo interesante es cómo es que Jonás, sabiendo que Dios era un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, cómo también huye o pretende huir de la presencia de Dios. Tenía un conocimiento del carácter de Dios, pero tenía un conocimiento incompleto. Al punto que piensa que puede irse a esconder a Dios o puede subirse a un barco y huir y Dios no lo va a alcanzar. Y nosotros podemos saber muchas cosas acerca de Dios, pero si nuestro conocimiento es incompleto, y no estoy hablando que conozcas toda la Biblia, sino que tengas un conocimiento correcto y completo acerca del carácter del Señor y nuestro Salvador, porque de otra manera vamos a terminar cometiendo el mismo error que hizo Jonás, que no solamente no quiso obedecer, sino que luego quiso huir, quiso esconderse de la vista de Dios. Y eso es lo primero que nos debe brincar, que era un ignorante de los atributos de Dios, si pensaba que podía esconderse de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. Y uno de sus atributos es que Él es omnisciente. Él ve todo. ¿Cuántas veces, hermanos, no habremos nosotros mismos hecho lo mismo? Te voy a decir cuándo actuamos como Jonás. Cuando pensamos que podemos hacer algo y que nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces actuamos sin temor de Dios, como si Dios no estuviera ahí enfrente de nosotros? Estamos haciendo exactamente lo mismo que Jonás. ¿O cuántas veces huimos, entre comillas? Porque nadie puede huir de Dios, pero nosotros pretendemos huir de su presencia. ¿Y acaso no hacemos eso nosotros mismos cuando, por ejemplo, nos portamos mal, tenemos una mala actitud, nos peleamos con nuestra esposa, o tenemos un conflicto en la casa, o tenemos una situación, hacemos algo incorrecto? ¿Qué es lo primero que hacemos? No queremos ir a la iglesia. Porque decimos, no, pues ¿con qué cara voy a ir? Yo siempre les digo, pues con la misma cara que tienes. Porque ¿acaso Dios no te ve en tu casa? ¿O acaso Dios nomás te va a ver cuando estás en la iglesia? O cuando decimos, no voy a orar porque es que, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Que no estás delante de la presencia de Dios ahorita? ¿Que Dios no te está viendo y no te está conociendo ahorita perfecta y absolutamente? Pero nosotros queremos escondernos de Dios. Cuando el Señor nos ve y nos ve completamente tal y como somos, desnuditos nos alcanza a ver el Señor. Entonces, somos como Jonás. Yo soy como Jonás y probablemente tú también seas como Jonás. Que cuando el Señor claramente nos establece su voluntad y nos dice, miren, no me gusta acordarme de estas cosas, pero tengo presentes personas, miembros de esta congregación, que habiéndoles dicho nosotros, no hagas esto, esto no es voluntad de Dios, Dios no te puede bendecir. ¿Saben lo que hacen? Se van. Y se van para hacer lo que saben que Dios dice que no hagan. Igualito que Jonás. ¿Cuáles son las consecuencias del huir? Que Dios resistió a Jonás. Jonás corrió tal vez desde Samaria hasta Jope. O sea, se fue del reino hacia el mar Mediterráneo y de ahí iba a agarrar un barco, ¿verdad?, hacia el sur para huir
lo más lejos posible de Nínive. En cuanto se sube al barco, pagó el pasaje, gastó dinero. Pagó un pasaje que no le sirvió absolutamente de nada. Se subió al barco y el Señor dijo, no más que ese barco no se va a mover en ninguna parte. Y noten ustedes, y comparen ustedes, este capítulo 1 pasa mucho tiempo describiendo a quiénes, a los marineros. Noten ustedes que Dios está resistiendo a Jonás. ¿Y quiénes son los que se dan cuenta que algo estaba mal? Los marineros. ¿Y quiénes son los que inmediatamente piensan, aquí ya debe estar un Dios metido en esto? Y ellos empiezan, ok, ¿tú a qué Dios le...? No, pues yo le sirvo al Dios fulano. Pues ríndele cultas ahorita algo a ver si él lo para, ¿verdad? ¿Y tú a quién? Y empiezan y cada quien a sus dioses, dice. Empezaron a clamar a sus dioses. Cuando vieron que no daba resultado, entonces empezaron a tirar las cosas del barco para aligerar el barco. Fueron a la bodega a sacar todo el trigo o costales de comida, yo no sé qué traían allá adentro. Van a la bodega y oyen los ronquidos de Jonás, dormido, escondido en lo más allá, metido atrás de los barriles o de los costales. Estaba Jonás durmiendo. Y le dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes tú dormir si no ves tú la tempestad? De ahí salió el dicho, ves la tempestad y no te hincas. Y una de las lecciones, hermanos, que yo quisiera que todos tuviéramos en nuestra vida, yo lo he vivido muchas veces, he aconsejado a muchas personas que han vivido esto. Cuando Dios te resiste con una tormenta en tu vida, es porque ya te estuvo hablando y no le hiciste caso. Es porque tu conciencia te ha estado señalando, el Espíritu Santo por medio de tu conciencia diciendo, no huyas, no huyas, no huyas. Y tú sigues resistiendo esa voz, acallándola, ¿verdad? Huyendo, encerrándote o tratando de que se te olvide. Y entonces dice el Señor, ok, ¿te quieres dormir? Pues yo voy a levantar una tormenta para que a fuerzas te despiertes. No es un castigo, es Dios resistiendo y diciendo, no te voy a dejar que sigas aquí porque mira hacia dónde vas. Vas en contra de mi voluntad y nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios y no ser resistido. Entonces Jonás acalla su conciencia, se esconde, lo despiertan y me encanta la actitud de los marineros. Que ellos ven a Jonás, le preguntan y Jonás les confiesa que él viene huyendo, que sirve al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra, que tiene control de los mares. Viene huyendo de él y ellos dicen, pues es por causa tuya. Y una de las cosas que hace Dios para guardar a sus siervos, para bendecir a sus hijos, para corregirnos, es que destapa lo que nosotros queremos ocultar. Cuando pensamos, al cabo nadie me ve, el Señor dice, yo sí te veo. Y sabes que tengo la capacidad de destapar lo que tú quieres esconder. Nadie en ese barco sabía quién era Jonás. Al final de cuentas todo el mundo supo quién era Jonás y qué es lo que estaba haciendo. Es un libro lleno de esta misericordia que Dios está mostrando a gente que no lo está buscando, que ni lo conocía. En el versículo 16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y dice, le ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Estos hombres dijeron, ya sabemos ahora cuál es el verdadero Dios, cuál es el Dios que manda en los mares. Y entonces ahí se comprometieron con ese Dios. Le hicieron votos, dijeron, te vamos a servir a ti y te vamos a ofrecer un sacrificio a ti, un Dios que ellos no conocían. Por el pecado de un hombre,
Estos hombres temieron al Señor. Y me encanta que Dios, por tratar con uno de los suyos, por corregir a uno de los suyos, por detener a uno de los suyos, está salvando la vida de hombres que no la debían y la temían. El Señor les mueve en su corazón. Ellos vieron la tormenta y terminaron ofreciéndole sacrificios al Señor. Finalmente lo echan al mar y dice, y un pez se lo comió, versículo 17. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Muchas personas no creen ese pasaje. Dicen, no, pues como un pez. ¿Cómo va a durar una persona adentro de un pez? ¿Cómo puede aguantar? ¿Verdad? Algunos traducen tradicionalmente ese pasaje en el Nuevo Testamento como una ballena. ¿Cómo puede un hombre vivir adentro del vientre de una ballena 3 días, 3 noches? Y los dicen, ha de ser como un mito, como una leyenda. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Este pasaje específicamente Jesús dice que sucedió. Y Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así voy a estar yo también. O sea, Jesús dice que sucedió, que esto es un hecho histórico, aunque sea algo completamente sobrenatural. Y Jesús demostró que todo lo que él decía era verdad cuando resucitó de entre los muertos. Y les dijo, ustedes me piden una señal a los judíos, me están pidiendo, demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Haznos un milagro, haznos una señal, haznos algo para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios. Y dice, esta generación perversa me está pidiendo una señal. Yo les voy a decir cuál es la única señal que les voy a dar, la señal de Jonás. Lo mismo que le pasó a Jonás, lo voy a hacer yo. Esa es la única señal que voy a dar para demostrar que todo lo que digo es verdad y que soy el Hijo de Dios. 3 días estuvo en la tierra y resucitó al 3er día. Ahora, cuando yo era niño y escuché la historia de Jonás y desconocía yo por qué el pez se tragó a Jonás, yo pensaba, híjole, qué duro el Señor. Si tú haces algo malo, te va a venir un pez y te va a comer. O va a pasarte algo, ¿verdad? O te va a mandar un rayo, o te va a mandar una enfermedad, o te va a mandar una desgracia. Y yo no me daba cuenta que el pez era la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con un siervo rebelde. Porque si no hubiera venido el pez, Jonás se ahoga y se muere. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere señalar el Señor? Y lo que quiere señalar es la misericordia y la gracia de Dios para con los pecadores. Alex insistió la semana pasada, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para salvar a los pecadores. El evangelio es ese. Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Qué quiere enseñarnos Jonás? Dios es un Dios de salvación, que tiene misericordia de aquellos que no siquiera lo están buscando, aquellos que no merecen nada. Aquellos inclusive que están en rebelión contra Dios, Dios en su misericordia los salva. De eso se trata este libro. El Señor andaba detrás de Jonás porque Jonás tenía una misión y esa misión tenía que ver con ir y darles una señal, levantar una bandera, mandar un mensaje a una nación que estaba en pecado, ofendiendo a Dios con su maldad. ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué el pescado? Porque Dios está salvando gente. Porque Dios quería tener misericordia de los ninivitas. Y porque eso que está sucediendo cientos de años antes de que naciera Jesús
estaba apuntando a lo que Jesús mismo vino a hacer, a dar esa señal, a señalar a un Dios que tiene misericordia de los pecadores cuando estos se arrepienten. Hay una señal que nos está apuntando algo acerca de Dios, nos está diciendo, mira cómo es Dios, que se va. Podía haber desechado Jonás. ¿No quieres ir, Jonás? Pues no vayas, pues, hombre. Voy a ver si por ahí encuentro otro profeta. No, dijo, no puedo permitirte, Jonás. No solamente porque tengo que tratar con tu corazón, eres mi siervo, tengo que arreglar lo que está mal en tu vida, sino porque hay unos ninivitas que necesitan recibir una señal. Ya les lo dijo muy bien la semana pasada. ¿Por qué vino Jesús a morir? Porque no podía Él, porque es un Dios de misericordia, un Dios de compasión. No podía dejar al mundo que había creado que se perdiera. Jonás finalmente fue, y lo vamos a ver la semana que entra, predicó el mensaje, Nínive se arrepintió. Y Jesús está diciendo, mira, esta es la señal que le voy a dar a esta generación perversa y adúltera. Yo también voy a estar 3 días y 3 noches, no en el vientre de un monstruo marino, en el vientre de la tierra. Y Jesús bajó al lugar de los muertos. Jesús los sepultaron. La señal de Jesús, al haber sido sepultado, era que Él al morir y ser sepultado, iba a volver a resucitar, y eso iba a demostrar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Al morir había pagado la pena por el pecado, la condenación por el pecado, la había asumido en su vida, y eso era la señal entonces ¿de qué? De que Dios estaba teniendo misericordia de los pecadores. Dice, los ninivitas se arrepintieron. Dice, el problema de Jerusalén es que dijo, aquí hay algo mayor que Jonás, y ellos no se arrepintieron. Y yo el día de hoy te estoy recordando esa señal, y te estoy recordando que Dios es un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, para que tú te entregues a Él y para que tú le reconozcas y para que tú lo hagas Señor de tu vida y dejes tu vida pasada y te entregues a Él. Esa es la señal, esa es la razón de Jonás. Ahora, esa manifestación, ese reconocimiento que tuvo Jonás y que tuvieron los marineros, los llevó al arrepentimiento. Y aquí está el arrepentimiento de los marineros y de Jonás. Está presentado de una manera que nos ilustra un poco cómo es la conversión. Y miren, tengamos cuidado cuando hablemos de arrepentimiento. Yo le digo mucho a los muchachos que tengamos cuidado cuando hablamos del arrepentimiento, porque pareciera a veces cuando hablamos de Él como que tú tienes que creer en Cristo Jesús y arrepentirte. O sea, a veces si así lo oyes, ¿verdad? Cree en Jesús y arrepiéntete. Pero no son dos cosas. Es la misma cosa, es una sola cosa. Piensa en esto como una moneda que tiene dos caras, pero es la misma moneda. De un lado se ve el llamado de Cristo diciendo, venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están atribulados, todos los que están cargados de sus pecados. Yo he venido a salvar a los pecadores. Todos los que están enfermos, vengan a mí. Yo soy el médico de las almas. Ven a mí, mira en mí, cree en mí. ¿Cuántas veces oyes a Jesús diciendo, cree en mí, cree en mí, cree en mí? Esa es la fe que salva. Del otro lado está el arrepentimiento. Porque cuando tú crees en Jesús, cuando tú reconoces a Jesús y recibes quién es Jesús en tu corazón, la respuesta, la reacción, lo que sale de ese corazón es que entonces tú vas a Jesús, y al ir a Jesús tú estás dejando tu vida atrás. Y eso es lo que es el arrepentimiento.
No hagamos dos cosas como que si yo ya creí en Jesús, ahora me tengo que arrepentir. No, continuamente tenemos nosotros vivir centrados en el Evangelio, es que continuamente estamos nosotros creyendo y volviendo a Jesús, volviendo a Jesús, yendo a Jesús, yendo a Jesús. Abrazando a Jesús, recibiendo de Él su voluntad y siguiéndolo a Él. Es nuestra fe en acción. Fe y arrepentimiento, no dos cosas, sino la misma cosa. Y lo que vemos ahí en Jonás es una rendición. Y yo quiero pensar así, los marineros representan a aquellas personas que nunca se han entregado a Cristo. Y Jonás representa el arrepentimiento de aquellos de nosotros que llamamos a Cristo, seguimos a Cristo, tenemos a Cristo como nuestro Señor, pero caemos en nuestra rebelión, resistimos a Dios, desobedecemos la voluntad de Dios. Y el proceso de Jonás entonces en arrepentimiento es diferente del de los marineros. El de los marineros fue inmediato, el de Jonás no tanto. Vamos a leer la segunda parte del día de hoy, el segundo capítulo del libro de Jonás. Solamente son 10 versículos y es una oración que hace Jonás. Y aquí vemos lo que Jonás está dando cuenta y la conclusión a la que lleva Jonás. Entonces lo avientan al mar, viene el pez gigante, se lo traga 3 días y 3 noches y Jonás ora. Fíjense lo que dice Jonás. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dijo: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Qué hermosa oración. Un hombre que cae al mar y describe las olas, lo oscuro, las tinieblas. Y para colmo de males, hasta las algas se le empezaron a enredar y se empezó a hundir y a hundir y a hundir y a hundir. Y ahí estaba pensando y en su mente diciendo: me voy a morir, me voy a morir, me voy a ahogar. Cuando viene el pez y se lo come. Que te coma una ballena no puede ser evidencia de gracia más que si te estás ahogando, ¿verdad? Solamente si estás así, enredado con algas, hundiéndote en un mar embravecido. Estás viendo el fondo del mar, te estás hundiendo, cada vez más oscuro, más oscuro. Y dices: Señor, ten misericordia de mí. Y viene un pez y te come. Jonás le dio gracias a Dios por el pez. Mi pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué tuvo que estar Jonás 3 días en el pez?
se lo come el pez, se lo lleva a la orilla y lo echa y se acaba. ¿Por qué 3 días? Jonás se rindió ante el Señor. Jonás llegó a la angustia de que se acordó y volteó hacia el templo. Voltear hacia el templo significa, todos los judíos cuando oraban siempre oraban en dirección al templo. Entonces él dice, volteé al santuario, volveré a ver al santuario. Señor, ten misericordia de mí. En el fondo del mar se acordó del Señor, le pidió perdón, le pidió misericordia. Creo, especulo, no le vayan a decir a nadie, el pastor Carlos dice. Que los que están oyendo en la web también, estoy especulando. Quiero imaginarme que la razón, aparte de que preparaba el camino para nuestro Señor Jesús, creo que también Jonás necesitó esos días para llegar al final de su oración. Dice, yo con voz de acción de gracias, gracias por este pez, Señor, gracias por este pez. Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí, pagaré. Conclusión, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Y me gusta la manera como lo pone la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice en el versículo 2:7, dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. O sea, fue un proceso de entender Jonás la misericordia de Dios y que Dios es un Dios de salvación. La salvación, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es la salvación? Es del Señor, viene del Señor. Él es el Dios que salva. Jonás pasó 3 días meditando. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me pasó? Vino el pez y me comió. Ok, ¿qué significa esto? Lo que significa es que Dios es un Dios que está en el negocio de salvar. Me salvó a mí, me rescató a mí. Y eso me enseña entonces que yo debo cumplir mis votos, cumplir mis promesas. Como profeta de Dios, Él le había prometido ser fiel. Como siervo de Dios, dice, ok, voy a ir. Capítulo 13 empieza con Jonás. Otra vez el Señor lo pone enfrente y le dice, ok, Jonás, ve a Nínive y diles esto. Y Jonás va. 3 días le tomó pasar de la rendición, donde se puso en las manos de Dios. Bueno, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Me vas a lanzar al fondo del mar. Pues ahí se puso. Jonás se puso de pechito para que lo lanzaran. Digo, no hay remedio, pero él estaba esperando la muerte. Pasó de ahí a una convicción y hay un entendimiento en su corazón que debía desechar su necedad de entender que Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de salvación, no es un Dios de juicio, es un Dios de misericordia. Eso es lo que él tuvo que aprender adentro del pez. Esa era la señal que tenía él que vivir. Tú necesitas, si quieres vivir centrado en el Evangelio, que nunca se te olvide cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, que quiere tener misericordia de los pecadores. Nosotros no podemos ser una comunidad que nos escondemos de Dios, sino como dice 1 Juan, que debemos de vivir a la luz del Evangelio. Debemos nosotros dejar que el Evangelio destape nuestra vida. Vayan al Salmo 139. Miren cómo
este salmo debe de iluminar nuestro entendimiento del Evangelio. Y miren qué absurdo era para Jonás el huir y el esconderse. Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué se dio cuenta Jonás? ¿No me puedo esconder del Señor? Porque todo ve, no solamente mis caminos, si cuando estoy dormido conoce mis sueños, conoce mis pensamientos. Y este salmo termina diciendo: Señor, escudriña mis pensamientos, escudriña mi corazón. El Señor todo lo está viendo. Y eso debería hacernos temblar. Aquí el salmista dice: esto es algo demasiado elevado. Si yo me pongo a pensar que Dios conoce todo, absolutamente todo acerca de mí, que esto es demasiado elevado. No lo puedo comprender, no lo puedo asimilar. Dios me está viendo completamente. Entonces, si tú empatas esa realidad con el Evangelio, y dices: Dios ya me conoce. Y como los ninivitas está diciendo: pero yo soy rico en misericordia. Y a pesar de que te conozco, y que conozco tus pensamientos, y que conozco tu corazón, y conozco tus sueños, tus motivos y todos tus pasos, lo que haces a oscuras, aún así te amo. Y aún así te llamo a mí. Y aún así te estoy diciendo: ven a mí. ¿Qué tienes que esconderte? ¿Qué tienes que huir? Si yo ya lo conozco todo. Y tal vez tú estás huyendo del Señor. Y tal vez tú te estás escondiendo. Y para ti, que puedes estar corriendo y te puedes estar escondiendo y puedes estar pensando salir de aquí a pecar, déjame decirte una cosa: del Señor es la salvación, y Cristo vino para salvarte a ti de eso, para limpiar tu culpa de eso, para recibirte a ti con Él en su casa para siempre. A eso vino Jesús. De eso se trata esta lección. Por eso tuvo que caer Jonás hasta el fondo del mar, para darse cuenta: Dios me escucha desde aquí, Dios me ve aquí en esta oscuridad. Y desde aquí clamé a Dios, y de aquí el Señor extendió su mano y mandó un pez y me salvó. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para vivir el Evangelio en nuestra vida. Vivir centrado en el Evangelio significa que tú a diario estás diciendo: Señor, aquí estoy, tú sabes lo que está dentro de mí, sálvame, sálvame, sálvame de esto y ten misericordia de mí, el pecador. Tú viniste a salvar a los pecadores, aquí está el primero, Señor, sálvame. No huir, no esconderse, abrirse
y correr en la dirección que está el Señor. No te escondas, no lo ocultes, no trates de corregirlo, no trates de arreglarlo, no trates de cubrirlo. Ven a mí. Esperamos haya sido de bendición.